Muy buenas, pescadores. ¿A que les han dicho 1000 veces? Calla, que espantas a los peces. Es la primera lección que nos enseñan. Pues bien, hoy vengo a decirles justo lo contrario. A veces, el silencio absoluto es lo que más los asusta. Sí, han oído bien. En este vídeo vamos a romper uno de los mitos más grandes y sagrados de la pesca. Van a descubrir por qué ese murmullo constante de la naturaleza es música para los oídos de los peces, y por qué su intento de ser un ninja sigiloso en la orilla podría estar arruinando sus jornadas de pesca una y otra vez. La razón por la que a veces no pica nada puede que no esté en el cebo ni en el aparejo, sino en sus oídos, o más bien, en lo que no oyen. Así que pónganse cómodos, porque lo que van a escuchar puede cambiar su enfoque para siempre. Y para empezar el debate, díganme en los comentarios, ¿son de los que no se mueven ni para respirar, o de los que creen que un poco de charla no hace daño? Vamos a ello. Pensemos un momento en esto. Todos, absolutamente todos, hemos aprendido de nuestros padres, abuelos o amigos la regla de oro: silencio en el pesquero. Es casi una religión. La idea que nos han grabado a fuego es simple. Cualquier ruido delata nuestra presencia y el pez, que es un animal asustadizo, se va. Y tiene su lógica, ¿verdad? Ningún animal quiere que un depredador sepa dónde está. Y por eso nos pasamos horas en tensión, susurrando, caminando de puntillas, como si el suelo fuera de cristal, y sintiéndonos terriblemente culpables si se nos cae la caja de plomos. Lo hacemos porque creemos que es lo correcto, lo que siempre ha funcionado. Es una costumbre transmitida de generación en generación. Pero, ¿y si esa creencia, aunque bien intencionada, está incompleta? ¿Y si nos hemos estado enfocando en el tipo de ruido equivocado durante todos estos años? Hoy vamos a poner esa vieja creencia bajo el microscopio. Primero, lo fundamental. El mundo submarino no es un lugar silencioso. Ni de lejos. Imaginen estar bajo el agua. Oirían el fluir de la corriente, el roce de las algas, el sonido de las piedras que se mueven en el fondo, el chapoteo de otros peces, el zumbido de los insectos en la superficie. La naturaleza tiene su propia banda sonora. Es un murmullo constante, un ruido de fondo que siempre está ahí. Los peces nacen, crecen y viven inmersos en este concierto de sonidos naturales. Para ellos este conjunto de ruidos significa normalidad. Significa que todo está en orden, que no hay peligros inmediatos acechando. El silencio al que estamos acostumbrados en una habitación no existe en un río o en un lago. Entender esto es el primer paso para cambiar nuestra perspectiva sobre el ruido en la pesca. El pez está programado para vivir con sonido, no sin él. Es su estado natural, su zona de confort. Ahora, hablemos de cómo oye un pez. No es como nosotros. Su sistema auditivo es mucho más complejo y está adaptado a su medio. No solo tienen oídos internos, capaces de captar sonidos, sino que su arma secreta es la línea lateral. Este órgano es como un supersensor que recorre ambos lados de su cuerpo. No capta la letra de una canción, pero sí detecta la más mínima vibración, el más sutil cambio de presión en el agua. Es su sistema de alerta temprana. Cuando ustedes caminan por la orilla, cada pisada es un pequeño terremoto que viaja por el suelo y se transmite directamente al agua. Es un boom, boom, boom que el pez siente en todo su ser. No lo oye, lo siente. Es una señal inequívoca de que algo grande, algo pesado y potencialmente peligroso se está acercando. Aquí está la primera gran clave. El pez no le teme tanto al sonido aéreo
como a la vibración terrestre. Aquí viene la parte que rompe los esquemas. Si el entorno natural de un pez está lleno de un ruido de fondo constante, ¿qué creen que significa para él un silencio absoluto y repentino? Piénsenlo desde el punto de vista de la supervivencia. En la naturaleza, un silencio súbito y total suele significar una cosa: un depredador está cerca. Los pájaros dejan de cantar, las ranas se callan, los insectos cesan su zumbido. Todo se detiene. Ese silencio sepulcral es una señal de alarma universal. Para un pez, la desaparición de todos los sonidos familiares es un indicativo de que algo no va bien. Es un vacío sospechoso que activa todos sus instintos de huida. Irónicamente, nuestro esfuerzo por ser completamente silenciosos, por eliminar cualquier sonido, podría estar creando esa señal de peligro que tanto queremos evitar. Podríamos estar, sin quererlo, gritándoles a los peces: «¡Cuidado, depredador cerca!». Vamos a diferenciar los tipos de ruido. No todos los sonidos son iguales para un pez. Tenemos que dividirlos en dos categorías principales: los ruidos de alta frecuencia o aéreos y las vibraciones de baja frecuencia o terrestres. El sonido de nuestra voz, el de una radio a bajo volumen, el canto de un pájaro, son principalmente ruidos aéreos. El sonido viaja por el aire y al chocar con la superficie del agua, la mayor parte de su energía se refleja. Muy poco penetra en el agua, y lo que lo hace llega atenuado y distorsionado. Para un pez, es como un murmullo lejano e indefinido, parte del ruido de fondo del que hablábamos. No representa una amenaza directa porque no lo asocia con un impacto físico cercano. Es un sonido que no tiene cuerpo, no tiene presencia física en su mundo. Por otro lado, tenemos las vibraciones, el verdadero villano de nuestra historia. Dejar caer una caja de aparejos al suelo, clavar una pica con un martillo, o simplemente caminar con paso pesado por la orilla. Estas acciones generan vibraciones de baja frecuencia, que viajan de manera increíblemente eficiente a través del suelo y se transmiten directamente al agua. El pez no las oye con sus oídos, las siente con cada célula de su cuerpo a través de la línea lateral. Son ondas de presión, impactos directos en su entorno. Para él, esto es el equivalente a que alguien esté golpeando la pared de su casa. Es una amenaza directa, tangible e inconfundible. Es la firma de un animal grande moviéndose cerca, y eso sí que provoca una huida inmediata. Ahí es donde deberíamos centrar el 99% de nuestros esfuerzos por ser sigilosos. Imaginen esta escena, que seguro han vivido. Dos pescadores en la orilla. Uno de ellos está completamente callado. No dice ni una palabra, pero se mueve constantemente. Camina de un lado a otro, pisa fuerte, se tropieza con una raíz, clava las picas con fuerza. El otro pescador está sentado tranquilamente en su silla. Apenas se mueve, pero está hablando por teléfono o charlando en voz baja con un compañero. Según la creencia popular, el que habla está asustando a los peces, pero la realidad es justo la contraria. El pescador silencioso, pero torpe, está enviando ondas de pánico por todo el pesquil. Mientras tanto, el pescador que habla, pero que no genera vibraciones, es prácticamente invisible para los peces. Su voz es un ruido de fondo sin importancia. El movimiento y los golpes en el suelo son una alarma de 5 estrellas. Pensemos ahora en esos pesqueros que están cerca de una carretera o de una vía de tren. Según la lógica del silencio, allí sería imposible pescar. El ruido es constante y a veces ensordecedor.
Sin embargo, muchos de esos lugares son increíblemente productivos. ¿Por qué? Porque los peces que viven allí están completamente aclimatados a ese ruido de fondo. El paso de los coches o del tren es un sonido monótono y constante. No representa una amenaza puntual. Es parte de la banda sonora de su hogar. Los peces aprenden a ignorarlo porque nunca va seguido de un ataque o de un peligro real. Esto demuestra que los peces son capaces de filtrar los sonidos y diferenciar entre un ruido de fondo inofensivo y una amenaza repentina y directa. Un ruido constante y predecible puede ser incluso tranquilizador, porque significa que nada fuera de lo normal está ocurriendo. El concepto clave aquí es la habituación. Los animales, incluidos los peces, tienen una capacidad asombrosa para acostumbrarse a estímulos que se repiten y que no conllevan consecuencias negativas. Si un pez escucha un ruido constante, como el de un generador o el de una cascada, y nunca le pasa nada malo, su cerebro aprende a catalogar ese sonido como seguro. Simplemente lo ignora. Es un mecanismo de ahorro de energía. Si tuviera que reaccionar a cada sonido, viviría en un estado de pánico constante. En cambio, un sonido nuevo, brusco y aislado, como el de una piedra que cae al agua justo a nuestro lado, sí que dispara todas las alarmas, porque es impredecible, y en la naturaleza lo impredecible suele ser peligroso. Nuestro silencio absoluto y luego un movimiento brusco es mucho peor que un murmullo constante. Vamos a llevar esto a la práctica. La próxima vez que vayan a pescar, en lugar de obsesionarse con no hablar, concéntrense en no vibrar. Muévanse despacio y con suavidad por la orilla. Apoyen los pies con cuidado, como si caminaran sobre huevos. Dejen todo su equipo en un solo lugar y eviten los paseos innecesarios. Al clavar las picas, háganlo con presión constante en lugar de a golpes. Si se les cae algo, que sea sobre la hierba, no sobre las piedras. Cada una de estas acciones minimiza las vibraciones que viajan por el suelo. Y verán que pueden hablar en un tono normal, reírse suavemente o incluso escuchar la radio a un volumen muy bajo. Y los peces seguirán ahí, porque no están recibiendo ninguna señal de peligro real a través de su línea lateral. El verdadero sigilo es el sigilo de movimientos, no el de la voz. Hablemos ahora de un caso específico: la pesca de la carpa. Las carpas son especialmente sensibles a las vibraciones. Pasan mucho tiempo alimentándose en el fondo, removiendo el fango con sus barbillones. Su conexión con el suelo es directa. Cualquier vibración extraña en su mesa las pone en alerta máxima. Por eso, en el carp fishing, es absolutamente crucial ser cuidadoso con los pisotones y los golpes. Un pescador de carpas puede pasar horas hablando con su compañero, pero si al lanzar la caña a la pica golpea con fuerza el trípode, esa vibración metálica que se transmite al suelo puede arruinar el puesto para un buen rato. La carpa asocia esa vibración aguda y cercana con un peligro inminente. De nuevo, no es el sonido de la voz, es el impacto en el suelo lo que cuenta. Otro ejemplo claro es la pesca desde embarcación. Dentro de un barco, podemos hablar, reír y movernos con relativa normalidad. El sonido de la voz apenas se transmite al agua. Sin embargo, si dejamos caer una pinza o un plomo sobre el suelo de la barca, el clang que produce resuena a través del casco y se amplifica en el agua como una campana. Ese sonido sí que es un desastre. Es una vibración seca, intensa y antinatural que se propaga a gran distancia bajo el agua. Es el equivalente a dar un martillazo en la orilla. Muchos pescadores en pato o en barca se frustran porque no pescan, sin darse cuenta de que cada objeto que se les cae
está delatando su posición de la peor manera posible. La solución es poner una alfombra de goma o una toalla en el suelo de la barca para amortiguar cualquier caída accidental. Esto nos lleva a una conclusión interesante. Un ruido constante y rítmico puede incluso ser beneficioso. ¿Suena a locura? Piensen en el motor de un barco al curricán. Es un ruido constante, monótono. Los peces se acostumbran a él. Algunos depredadores, incluso, asocian ese ruido con comida fácil, ya que el señuelo viene justo detrás. Lo mismo ocurre con ciertos ruidos en la orilla. El golpeteo suave y rítmico de un cebo al ser preparado, o el sonido constante del agua de un arroyo que desemboca cerca. Son sonidos que forman parte del paisaje, que indican normalidad. Un pez relajado, en un ambiente que percibe como seguro, es mucho más propenso a alimentarse. Un pez estresado por vibraciones extrañas o por un silencio sepulcral, cierra la boca y se esconde. Hagamos un pequeño experimento mental. Están en un bosque. Si escuchan el canto de los pájaros, el viento en los árboles y el sonido de un arroyo, se sienten tranquilos. Es el sonido de la vida. Ahora imaginen que, de repente, todo se calla. Ni un pájaro, ni un grillo. Silencio total. ¿Cómo se sentirían? ¿Relajados? No. Se pondrían en alerta máxima. Instintivamente, sabrían que algo no va bien, que un depredador podría estar acechando. Los peces, en su mundo acuático, sienten exactamente lo mismo. Nuestro esfuerzo por crear un vacío sonoro artificial puede ser la señal de alarma más potente que podamos enviarles. Estamos rompiendo la normalidad de su entorno, y eso, para cualquier ser vivo, es motivo de sospecha y miedo. Entonces, ¿qué hacemos con la música o la radio? Este es un tema polémico. Obviamente no se trata de montar una fiesta en la orilla con un altavoz a todo volumen. Eso, además de molestar a otros pescadores, genera vibraciones que sí pueden ser perjudiciales. Pero una pequeña radio, a un volumen muy bajo, que apenas se escuche a unos metros de distancia, es solo un ruido aéreo más. Se mezcla con el sonido del viento y el murmullo del entorno. Para los peces, es indistinguible de otros ruidos de fondo. Algunos pescadores veteranos juran que pescan más con su radio puesta a bajo volumen. Puede que sea casualidad, o puede que ese sonido constante y monótono ayude a enmascarar otros ruidos más alarmantes, como un movimiento brusco o una tos repentina. Otro aspecto a considerar es la sombra y el movimiento visual. Un pez tiene un campo de visión muy amplio, a menudo hacia arriba, para detectar depredadores aéreos como las aves. Si estamos de pie en la orilla, proyectando una gran sombra sobre el agua o moviendo los brazos bruscamente al lanzar, somos una amenaza visual gigantesca. Un pez puede vernos mucho antes de oírnos. Por eso, a menudo es más importante mantener un perfil bajo, vestir ropa de colores discretos que se mezclen con el entorno y realizar movimientos suaves y lentos, que estar completamente en silencio. De nada sirve ser una tumba si nuestra silueta se recorta contra el cielo como un gigante. La amenaza visual es tan importante, o incluso más, que la amenaza acústica. El tipo de suelo de la orilla también juega un papel crucial. No es lo mismo caminar sobre hierba alta y mullida, que absorbe casi todas las vibraciones, que caminar sobre una orilla de grava o rocas sueltas. En este último caso, cada paso es una sinfonía de crujidos y golpes que se transmiten directamente al agua. Antes de elegir un puesto de pesca, fíjense en el suelo por el que van a tener que moverse. A veces, el mejor sitio no es el que tiene el acceso más cómodo, sino el que tiene un suelo que nos permite movernos sin generar un terremoto.
Unos metros de hierba o tierra blanda pueden marcar la diferencia entre una jornada exitosa y una porra monumental. Es un detalle que muchos pasan por alto, pero que está directamente relacionado con el verdadero ruido que asusta a los peces. Recapitulemos la idea principal para que quede clara. No estamos diciendo que haya que ir a la orilla a gritar y a dar palmas. El mensaje es que debemos redefinir nuestro concepto de silencio y ruido en la pesca. Hay que dejar de obsesionarse con los sonidos aéreos, como la voz, que apenas afectan a los peces, y empezar a ser paranoicos con las vibraciones terrestres, que son su principal sistema de alarma. El pescador ideal no es necesariamente el más callado, sino el más delicado y suave en sus movimientos. Es el que se desplaza como un gato, no el que se queda mudo como una estatua. Este cambio de mentalidad es liberador, porque nos permite disfrutar más de la jornada, charlar con un compañero y estar más relajados, lo cual al final también nos hace mejores pescadores. Pensemos en los depredadores, como el lucio o el black bass. Son peces que cazan usando la vista y la línea lateral. Están constantemente escaneando su entorno en busca de vibraciones que indiquen la presencia de una presa, pero al mismo tiempo son extremadamente cautelosos. Una vibración fuerte y antinatural, como la nuestra, no les sugiere comida, sino peligro. Les dice que algo mucho más grande que ellos anda cerca. Por eso se quedan inmóviles o huyen. Sin embargo, una conversación a un volumen normal en la orilla es un estímulo que su línea lateral prácticamente no registra. Por lo tanto, no interfiere en su comportamiento de caza. Podemos estar comentando la jugada con nuestro compañero, mientras un lucio acecha a pocos metros, siempre y cuando no estemos dando pisotones en el suelo. Esto se aplica también a la hora de lanzar. El plof del cebo o del plomo al caer al agua es un sonido que en cierta medida puede atraer la curiosidad de los peces, especialmente de los depredadores. Es un sonido natural, similar al de una fruta que cae de un árbol o un insecto que cae al agua. El problema no es ese sonido, sino el que hacemos antes y después. Si antes de lanzar hemos estado moviéndonos bruscamente, el pez ya está en alerta y ese plof será la confirmación del peligro. Si por el contrario hemos estado tranquilos, ese sonido puede ser una llamada a comer. La clave es el contexto. Un sonido aislado y natural en un ambiente tranquilo es una oportunidad. El mismo sonido en un ambiente cargado de vibraciones de peligro es la gota que colma el vaso. En definitiva, la próxima vez que alguien les diga «shh, silencio», pueden responderle con una sonrisa y explicarle que están siendo sigilosos de una manera mucho más inteligente. Están controlando las vibraciones, moviéndose con cuidado y manteniendo un perfil bajo. Que su voz, en un tono moderado, es solo parte de la sinfonía de la naturaleza, una sinfonía a la que los peces están más que acostumbrados. El verdadero enemigo del pescador no es el sonido, es el pisotón. No es la charla, es el golpe. No es el murmullo, es la vibración. Y entender esta diferencia fundamental es, probablemente, uno de los secretos mejor guardados para conseguir más y mejores capturas, y para disfrutar mucho más de nuestro tiempo en la orilla. Así que, en resumen, la próxima vez que estén en la orilla, no se obsesionen con el silencio sepulcral. Recuerden que la naturaleza nunca está callada del todo, y que los peces viven inmersos en un constante murmullo de fondo. El verdadero giro aquí, el momento eureka, es darse cuenta de que el enemigo mortal no es el sonido, sino la vibración y, sobre todo, el silencio repentino y antinatural. Un pez está mucho más alerta cuando todo se calla de golpe,
que cuando escucha una conversación lejana y constante. Esto cambia por completo las reglas del juego, nos libera de esa tensión absurda de tener que ser estatuas y nos permite enfocarnos en lo que de verdad asusta a los peces. Los golpes secos en el suelo, las sombras bruscas que proyectamos y los movimientos violentos. Es un cambio de paradigma. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reflexión. Si este vídeo les ha volado la cabeza o, como mínimo, les ha hecho dudar, denle un buen like y suscríbanse al canal para no perderse más mitos rotos. Y ahora, quiero que me respondan con total honestidad en los comentarios. ¿Van a probar a ser un poco menos silenciosos en su próxima jornada de pesca? ¿O les parece una auténtica locura y seguirán fieles a las enseñanzas del abuelo? Los leo a todos. Buena pesca